Los escándalos que han ocurrido en los pasados días en Puerto Rico con fotografías pornográficas publicadas en las redes sociales no han desalentado la práctica de adolescentes y aún más de adultos de tomarse fotos comprometedoras. Por el contrario, la incidencia va en aumento. Jóvenes admiten que la práctica es bien común. La conciencia sobre el riesgo que conlleva tomarse y enviar fotografías sin ropa o en poses sexualmente explícitas no está presente en nuestros jóvenes. ¿Te han enviado fotos a ti? Sí. ¿Chicas te han enviado fotos? Sí. ¿Y tú qué piensas? Bueno, una loca. Este joven asegura que él jamás lo haría, pero dice que entre sus pares el intercambio de fotos de índole sexual ocurre todos los días. El caso de la hija de un alcalde cuyas fotografías fueron divulgadas por internet ha escandalizado al país. Sin embargo, muchas víctimas no tan conocidas han sufrido situaciones similares. La persona pues tuvo un conflicto bien fuerte y tuvieron que sacarla de la escuela, mudarla para otro estado, porque fue... ¿Así le afectó tanto la situación? Sí, porque eso sigue. Estas estudiantes de apenas 15 años aseguran que muchas veces las chicas se toman fotos desnudas para complacer a un novio o pareja. Pues usualmente fue que el varón se las pide y ellas pues por confianza se las mandan. El caso de la hija del alcalde, que se ha complicado ahora con la divulgación también de un vídeo, es investigado por las agencias federales, pues se entiende que la jovencita era menor de edad al momento en que se produjeron las fotografías. Por eso se considera pornografía infantil, un delito castigado por las leyes federales. Lo que sucede es que en el momento que se cometió el acto criminal, tenemos que ver las edades, como le digo, la edad de la persona cuando se tomó la foto, la edad de la persona cuando la subieron al internet. Hay varios aspectos que nosotros tenemos que analizar para determinar dónde va a haber jurisdicción. No obstante, puede haber una jurisdicción concurrente. El director de la Oficina de Seguridad Interna, que investiga crímenes cibernéticos, asegura que la incidencia de este tipo de caso está en descontrol. ¿Alguna vez tú te has atrevido a hacer una cosa así, tomarte una foto un poquito más sexy de lo que se supone? En realidad, a veces sí, pero no es para enviarla a nadie, ¿sabes? Solamente yo la tengo reservada para mí. Y pues no, porque hay que tomar muchas precauciones para eso. ¿No se te ocurriría enviársela a nadie? Por ahora no. Las autoridades aseguran que sus investigaciones son tan certeras que en los últimos 4 años, en todos los casos radicados, el acusado ha salido culpable. Selimar Adames, Casalduc, Noticentro. Así que usted, padre, tenga cuidado con el contenido de imágenes o información que sus hijos pueden tener en sus teléfonos o computadores. En otras noticias, en Perú, una enardecida esposa la emprende contra su esposo y al parecer quien es su amante cuando los encuentra en una penosa situación. Son los instantes en que una mujer descubre la infidelidad de su cónyuge, nada menos que en un cuarto de un hotel en Huancayo. No, un ratito nomás, un ratito. Ya déjame verle la cara, este desgraciado. Así no me querías firmar el divorcio, basura. No me querías, Te voy a firmar el divorcio, yo no tenía nada. Según la indignada mujer, acudió a la policía para efectuar la intervención, tras denunciar que su pareja se negaba a darle el divorcio a pesar de tener una relación extramarital. Los agentes usaron la fuerza para poder ingresar. Es mi esposo. Yo soy la esposa. Ella es la amante. ¿Qué más quieres esclarecer? ¿Qué más quieres esclarecer? Una vez dentro encaró a su esposo, quien a pesar de ser descubierto infragante, respondió airadamente a las acusaciones en su contra. ¡Hagas una basura que ha sido tu mujer toda la vida, imbécil! ¡Te odio! Yo también te odio. ¿Tú qué crees? Yo te odio. El hombre labora como asistente en la Cuarta Fiscalía Penal de Huancayo. De acuerdo a su aún esposa, con quien tiene un menor de 4 años, la maltrataba física y psicológicamente. Lo encontramos en un hotel teniendo relaciones con una jovencita. Y yo creo que eso es prueba suficiente como para demostrar su adulterio y el engaño de tantos años, ¿no? Así no me querías firmar el divorcio, basura. No me querías.
La mujer indicó que con esta prueba espera conseguir de una vez la separación legal para rehacer su vida junto a su hijo. Estados Unidos y Cuba rompieron una parálisis de medio siglo al dar los primeros pasos en la senda de la normalización de relaciones la semana pasada, proceso que deberá sortear difíciles obstáculos y enconadas diferencias. Se anuncia una nueva era para Cuba. Mientras turistas de casi todo el mundo siguen llegando, atraídos por una realidad que en muchos sentidos parece congelada en el tiempo. Para una sociedad que depende cada vez más del dinero que traen los visitantes, la posibilidad de recibir sin restricciones a los ciudadanos de la mayor economía del planeta es vista con esperanza. Las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, no solamente con el gobierno, sino con el pueblo, es muy importante, porque eso trae intercambio cultural, intercambio de todo tipo para el pueblo y desarrollo para el pueblo de Cuba. Es la funcionaria de mayor rango del gobierno de Estados Unidos en pisar suelo cubano en más de medio siglo. Jacobson llegó a la isla comunista para impulsar el proceso de restablecimiento de relaciones entre ambos países. Este fue solo el primer paso. Sabemos que deberá haber muchos más, pero este es el trabajo de la diplomacia para construir una relación mejor y más productiva entre nuestros dos países. Mientras la diplomacia avanza a un paso que todavía es incierto, en las calles de La Habana hay quienes ya encuentran motivos para festejar. Creo que es maravilloso. He esperado desde que tenía 13 años para poder venir a Cuba, así que creo que esto es fabuloso. Siento no haber podido venir antes. Todavía los visitantes de Estados Unidos deben pedir permisos especiales en su país para viajar a la isla, aunque ahora tienen derecho, tras años de prohibición total, de regresar a casa con algunos productos. Su gobierno les permite gastar hasta $100 en habanos y ron. Alexis le vende cócteles a los turistas. Ve el futuro con esperanza, aunque no cree que los cambios lleguen de la noche a la mañana. Hace falta muchos detalles para que haya un fuerte acercamiento entre ambos países. Y pienso que se logrará. Gracias. El presidente Obama asegura que la estrategia es diferente, pero que el fin continúa siendo el mismo. Por la vía diplomática pretende impulsar un cambio del sistema cubano, al que acusa de violar los derechos humanos de su población. Por su parte, el gobierno de Raúl Castro espera que una eventual apertura le ayude a consolidar su sistema socialista. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Conozca cuál es la secuencia de los grupos del carnaval. 5 latinos hacen parte de lo mejor en los Billboard. Tenemos el conteo de las canciones más pegadas.